Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional. Gracias a nuestra corresponsal, abogado Yelimar Noriega, por estar compartiendo este caso práctico como lo es el de Óscar Pérez, que para nadie es un secreto y en las redes está. Podemos indagar como estudiosos del derecho y ahondar en el tema. Es un caso evidente de violación de los derechos humanos. Muy agradecido y recuerda que siempre eres invitada en este, nuestro programa, su programa Encuentro Jurídico. Y me informa producción que tenemos vía telefónica también a nuestro segundo corresponsal, el abogado José Morey, que nos va a hablar nada más ni nada menos que del caso de Óscar Pérez, pero la denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, interpuesta por la fiscal Luis Ortega Díaz, y a ver cuál fue el procedimiento que realizó para dicha acusación. Bienvenido José Morey a nuestro estudio y la cámara, bueno, el audio telefónico es tuyo para que puedas expresar el caso de Óscar Pérez ante la Corte Penal Internacional para concluir luego con el panel de expertos y las reflexiones. Buenos días, Juan. Gracias por el pase y buenos días a la audiencia de este programa Encuentro Jurídico. Hoy queremos hacer un breve recuento de lo que fue la masacre del Junquito. Recordemos que fue una masacre que ocurrió el 15 de enero del año 2018, donde no solo murió Óscar Pérez, perdió la vida, sino también 6 personas más quienes le acompañaban. El Estado venezolano cometió crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violó flagrantemente la Constitución, los pactos y tratados internacionales y un sinfín de situaciones que conllevaron a que la exfiscal Luisa Ortega Díaz interpusiera ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el Estado venezolano y principalmente contra Nicolás Maduro. Cabe destacar que dicha denuncia se encuentra en proceso de revisión, esperando a la fase que pase a la fase preliminar. Están evaluando todos los elementos que presentó no solamente la fiscal Luisa Ortega Díaz, sino también los diputados Wilmer Azuaje, Franco Casella, la diputada Delsa Solórzano y un sinfín de ONG que también levantaron su voz y presentaron pues múltiples pruebas de lo que allí ocurrió ese día. Ese día, recordemos, Óscar Pérez fue ubicado en una casa en el Junquito, fue rodeado con más de 1000 funcionarios adscritos a los órganos del Estado y en un primer contacto, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, se logra acercar el mayor general de Rafael Enrique Bastardo Mendoza, de la Guardia Nacional, quien a viva voz y en un video transmitido en vivo por Óscar Pérez, dejó constancia de que aceptaban la entrega de estos ciudadanos y de un momento a otro se cambia las negociaciones, ya el Estado venezolano no quiso negociar, cambió a los funcionarios que en ese momento hicieron ese encuentro y lo sustituyó por el FAE, por la Fuerza de Acciones Especiales, quienes fueron quienes ejecutaron la matanza ese día. Cometen crímenes de guerra por cuanto usaron equipos de lanzagranada, RPGs y un sinfín de equipos blindados, de armas de alta potencia, helicópteros. La magnitud de la explosión que hizo el RPG que le lanzaron fue con intención de volarlos a todos, de matarlos y no garantizarles la vida, como lo establece nuestra Constitución. El Estado venezolano violó flagrantemente todos los artículos que nos hablan sobre los derechos humanos, una Constitución que, por cierto, hay que recalcarlo, fue escrita por quienes hoy dirigen el gobierno. Fueron muchos de ellos constituyentistas de esos artículos y
fueron los primeros que violaron esta Constitución. No está en este caso nada más. Recordemos que hay innumerables de casos que también próximamente serán elevados a la Corte Penal Internacional, como recordemos también la muerte de Fernando Albán, la muerte del capitán de corbeta Acosta, quienes murieron a manos del Estado siendo prisioneros, quienes se les debían garantizar la vida. La Corte Penal Internacional posee en sus manos hasta el momento más de 400 pruebas documentadas de la masacre del Junquito, pruebas irrefutables como videos. Recordemos que la OEA levantó su voz a través de los diferentes países para condenar esta masacre y impulsando también, solicitándole a la Corte Penal Internacional una investigación exhaustiva, porque en Venezuela lamentablemente no se puede creer en una investigación, ya que la misma estaría parcializada hacia el Estado venezolano, quien fue quien cometió estos crímenes. La Corte Penal Internacional deberá también no solamente condenar ni buscar la responsabilidad de la línea alta de mando del Estado venezolano, sino también de manera individual de cada uno de los funcionarios quienes actuaron en ese procedimiento, por cuanto violaron el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos establece que ningún civil, militar o empleado o funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Recordemos que estas personas podían acogerse al principio constitucional de no violar los derechos humanos, mas sí actuaron de esta manera, una manera que fue además grabada por ellos mismos, porque la población civil no tenía acceso a la vivienda donde se encontraba Oscar Pérez o a sus alrededores. Recordemos que fue un despliegue militar sin precedente, muy grande, y bueno, existen esas pruebas en la Corte Penal Internacional. Estamos a la espera de que en los próximos meses exista un pronunciamiento del fiscal de la Corte Penal Internacional y admita esta acusación contra el Estado venezolano por lo que se denomina la masacre del Junquito. El día siguiente a la masacre del Junquito, el mayor general Rafael Enrique Bastardo Mendoza fue removido de su cargo sin explicaciones, lo que deja dudas de que este mayor quizás desobedeció la orden principal de la línea de mando alta del alto mando militar, que quizás fue cero tregua, cero diálogo, sino que fuesen a liquidar a estas personas. En la Corte Penal Internacional también se ha documentado a testigos, familiares quienes fueron testigos de la manera como se practicaron las diferentes autopsias a los cuerpos. No se les permitió el entierro ni ceremonia a sus familiares, fueron enterrados directamente por el Estado sin su consentimiento. Esto deja muchas dudas sobre lo que realmente allí pasó y deja confeso pues a un Estado que no investigó esa masacre de manera imparcial, más bien violó también los elementos de convicción del sitio del suceso, demolieron la vivienda donde se encontraban, cosa que nuestro Código Orgánico Procesal Penal nos debe garantizar. El sitio del suceso debe permanecer bajo custodia mientras se inician las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de todos y cada uno de los funcionarios que allí actuaron. Según las autopsias, las diferentes fotos que circulan en las redes sociales, las cuales se filtraron, un audio que se filtró también de las informaciones que poseían los cuerpos policiales a través de sus radiotransmisores, también fueron presentados ante la Corte Penal Internacional como medios de prueba, como medios irrefutables de lo que allí sucedió, donde en uno de esos audios claramente se escucha que las personas, al momento que ingresan los funcionarios a la vivienda, luego de detonar el RPG, se encontraban vivas y fueron ejecutados de manera extrajudicial, porque la orden era esa. La orden era asesinarlos
para así, bueno, dejar un claro mensaje a los demás cuerpos o a los demás funcionarios que en algún momento intentaran hacer lo que intentó hacer Óscar Pérez, levantarse contra un Estado. También causa un poco de inquietud los tuits que escribió ese día la ministra Iris Valera, quien prácticamente aplaudió la actuación de los cuerpos de seguridad y se contradice pues en todo lo que es su tema como ministra del servicio penitenciario. Recordemos que en el caso del rodeo, cuando intentaron hacer una requisa en el rodeo, los privados de libertad se levantaron contra los funcionarios. En aquel momento asesinaron a 2 guardias nacionales y a ellos se les garantizó la vida. Pasaron 2 semanas negociando, se les garantizó el acceso al alimento, al agua, se les respetaron sus derechos humanos. Y en este caso, Óscar Pérez, vimos una cosa muy distinta a esos hechos acaecidos en el rodeo. Debemos tener presente eso, pues que es una manera de que vemos cómo los funcionarios del Estado venezolano, cuando les conviene, es cuando actúan apegados a la Constitución. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo lamentablemente y me despido de ustedes esperando próximamente un nuevo contacto para seguir debatiendo sobre estos temas. Recordemos, como te había mencionado anteriormente, que quedan por allí latentes los casos de tortura documentados por el DIGESIN, por el FAE, órgano que la alta comisionada de la ONU solicitó que fuera disuelto por la flagrante violación sistemática de los derechos humanos de las personas, con ejecuciones extrajudiciales a cada instante en las zonas, en las barriadas de Caracas, del Zulia, de Bolívar. Y bueno, espero un nuevo contacto para seguir exponiendo más estos temas. Muchas gracias y buenos días. Gracias, abogado José Murey, por compartir y nutrirnos con tu información. De verdad muy agradecido y una vez más te repito que el estudio de nuestro canal, tu canal Encuentro Jurídico, están abiertos para cuando quieras venir. Muchísimas gracias por tu participación y apreciación en el tema. Ya vamos a un corte comerciales y regresamos en breve.